¿Qué cambios introduce el Código Procesal de Familia en la realización de audiencias de recepción de prueba en materia de pensiones alimentarias y familia? Bueno, primero es que en todo proceso se deberá de intentar un acuerdo conciliatorio. Ahorita ya hacemos audiencias de conciliación, solo que el código me dice que debo de intentar ese acuerdo. Lo otro, otro cambio importante es que la persona que cuenta con representación legal puede autorizar para que ese representante legal en las audiencias pueda participar en la audiencia de conciliación y pueda hacer las gestiones que le parezcan importantes. Otro cambio importante que se introduce con las audiencias de recepción de prueba es que tanto los jueces como el personal técnico de los juzgados están obligados a utilizar un lenguaje comprensible, sencillo y entendible. Importante es un tema en materia familiar que se ha mantenido en el tiempo, y es que todos los expedientes y las pruebas son probadas y son privadas y confidenciales. Nadie diferente a las partes o sus asesores legales deberían tener acceso al expediente. A veces que tenemos una discusión actualmente con quién tiene acceso al expediente, creo que aquí el código viene a cerrar claramente el portillo. Y obviamente, al estar bajo un sistema procesal de oralidad, la persona que realiza la audiencia de prueba es la única persona que podría dictar la sentencia de fondo. Igual, siguiendo la lógica de un sistema procesal de oralidad, al final de esa audiencia donde se recibe prueba, la parte del proceso tiene el derecho de que el juez o la jueza le informe verbalmente cuál es la decisión final del caso. Desde mi perspectiva, ¿cómo debe de ser la actuación de una persona defensora pública en la audiencia de conciliación? Bueno, parece que debe ser proactiva en procura de solucionar el conflicto familiar, obviamente sin descuidar el interés de la parte a la que representa, ¿verdad? Recordando algo que hemos dicho durante mucho tiempo, que el conflicto de las partes y la función de la persona defensora pública es acompañar a una de ellas. Pero como dije, la finalidad siempre debe ser resolver el conflicto familiar. ¿Qué elementos considera importantes en la realización de un interrogatorio a la persona como testigo? Bueno, primero creo que es importante tener claro que para una audiencia se debe de ir preparado o preparada, valorando posibles escenarios de acuerdo al tipo de pruebas a recabar y las particularidades de las personas declarantes y testigos. Aun cuando las respuestas que se nos den no nos gusten, debemos de mantener una condición ecuánime y a la altura de las circunstancias, más cuando la persona declarante o testiga pueda tener un comportamiento confrontativo. Finalmente, y es lo que debería ser primero, es tener claro para qué ofrezco una persona como testigo, qué valor me da esa persona testiga para la solución del conflicto. A veces ofrecemos testigos porque la parte nos lo ofrece y no medimos cuál es el impacto real de la presencia de esa persona en la audiencia judicial. ¿Qué elementos considero relevantes en la realización de interrogatorios en declaración de partes? Bueno, yo me cuestionaría de entrada qué se pretende, qué pretendo con esa declaración de partes, qué respuestas busco. ¿Qué busco? ¿Una ratificación de los hechos de la demanda simplemente? ¿O poner en una condición incómoda a la otra parte? Poner a una persona, a la otra parte, en una posición incómoda podría ser que la persona se equivoque o no diga verdad y podría ponerla ante la posibilidad de cometer un delito. Entonces, ¿qué me interesa a mí? ¿Solucionar el conflicto a mi gusto o de acuerdo a las necesidades de las partes que represento? Entonces, es muy importante tener claro para qué pido una prueba y por qué. Es importante saber que esta declaración de partes puede ser sobre hechos propios, que es lo que conocemos como confesión, y sobre hechos no propios es la declaración sobre hechos ajenos que tienen efectos jurídicos sobre la situación familiar puesta en conocimiento. Me parece que en una declaración de partes debemos, al igual que con las personas esa testiga, pensar
si esta declaración es relevante para el proceso. ¿Por qué? Porque a veces hacemos parte del proceso judicial a una suma de personas que nos van a decir cosas que no son relevantes para el proceso. A veces ya tengo pruebas en el expediente que me acreditan lo que estoy pretendiendo resolver con esta declaración en un proceso judicial. Creo que es importante para una persona defensora pública tener un esquema de interrogatorio básico que sirva como guía e irlo adecuando de acuerdo al caso concreto, al proceso concreto y a las partes concretas. ¿Considera usted que debe tener la defensa pública, que debe tener la persona defensora pública alguna habilidad o destreza en la realización de interrogatorios? Claro, por supuesto. Es importante y necesario desarrollar destrezas para interrogar, no solo planteando un pliego de preguntas previas, sino que tener la capacidad de improvisar preguntas atinentes al caso concreto, de acuerdo a las mismas respuestas que vaya dando la contraparte o las personas testigas. Por supuesto que es necesario tener habilidades y destrezas, y si no las tengo, pues obviamente empezar a desarrollarlas. ¿Cómo debe de ser introducida prueba nueva en una audiencia de recepción de prueba conforme al Código Procesal de Familia? Si bien la norma prevé que sea el tribunal quien pueda introducir prueba nueva, de acuerdo al artículo 155, desde mi punto de vista se podrá introducir cualquier tipo de prueba, siempre y cuando esa prueba esté sujeta al contradictorio y amparada en los principios procesales y los principios propios del derecho procesal de familia. Existen requerimientos legales para aportar prueba obtenida por medios digitales o redes sociales a un proceso en la demanda inicial o en la audiencia de recepción de prueba. No, yo considero que la autoridad judicial debe de valorar en cada caso concreto la prueba ofrecida, sabiendo que existen una suma de principios propios del derecho procesal familiar, como el de libertad probatoria y de flexibilidad en el ofrecimiento, admisión y práctica probatoria dentro del marco de legalidad. Y es que muchas veces aportar prueba de esta naturaleza es la única manera de tratar de acreditar situaciones familiares o de pareja. Considero que la información de redes sociales o páginas de internet que son abiertas a las personas en general, Facebook, Instagram y otros, es información pública al dar yo como persona el consentimiento de acceso a la misma, al publicar archivos de distintos tipos sobre temas personales y perfectamente pueden ser parte de un proceso judicial. ¿Cómo debe ser planteado un recurso en una audiencia de recepción de prueba? Bueno, debe ser planteado en la audiencia de manera verbal y algo muy importante, debe de estar debidamente fundamentado ese recurso, no simplemente, señor juez, señora jueza, recurso de revocatoria, no, ese recurso de revocatoria debe de estar debidamente fundamentado los motivos por los cuales lo estoy planteando. Y eso porque la ley me dice muy claro la pena que puede ser si yo no lo justifico, si yo no lo fundamento, es que el juez me lo rechace de plano. En el caso de que sea un recurso de revocatoria, pues obviamente se debe resolver en el acto. Y si yo planteé un recurso de revocatoria en conjunto un recurso de apelación, pues el recurso de apelación será admitido en efecto diferido. En caso de que la sentencia sea desfavorable, pues usted ahí debe ratificar el recurso planteado en audiencia. ¿Qué elementos deben señalarse en un correcto alegato de conclusiones? Bueno, importante, deben de señalarse la relación entre lo planteado en la demanda y la prueba recabada, de manera tal que facilite a la autoridad judicial la decisión a tomar. Además, se debe rebatir con relación de hechos y pruebas recibidas cómo los alegatos de la parte contraria no tienen asidero. Es decir, no solo debo de alegar a mi favor como persona defensora del alegato de conclusiones, sino en el alegato de conclusiones también debo de alegar para desacreditar lo litigado por la otra parte.
Finalmente, ¿qué recomendaciones podría brindar una persona defensora pública cuando participa en la realización de una audiencia de recepción de pruebas? Bueno, yo le recomendaría a la persona defensora pública que vaya preparada técnicamente para el caso concreto y que tenga clara la teoría del caso, de ese caso concreto. Además, que sea respetuosa de la contraparte, declarantes, personas testigos y la autoridad judicial. Finalmente, que promueva la solución del conflicto familiar, aunque ello signifique ceder en algunas pretensiones de la parte que representa.